Bienvenidos a todos a una nueva inmersión profunda. Yo estoy encantada de estar aquí hoy para embarcarnos en una exploración verdaderamente fascinante. Hola, un placer. Y la verdad es que sí, el tema de hoy es una auténtica pasada. Totalmente. El objetivo que tenemos hoy es adentrarnos en uno de los temas más asombrosos del cosmos, explorando las fuentes que nos hablan sobre los orígenes de los sistemas solares. Todos hemos visto, seguro, esas imágenes espectaculares del universo que nos regalan telescopios como el Hubble o el James Webb. Las típicas que todo el mundo se pone de fondo de pantalla en el ordenador, claro. Exacto, esas fotografías maravillosas llenas de nubes verdes, azules y rojas que parecen flotar majestuosamente en medio del vacío más absoluto. Pero la misión de este análisis no es simplemente que nos detengamos a admirar un paisaje cósmico bonito. No, para nada. Vamos a ir mucho más allá. Queremos entender qué son realmente estas inmensas formaciones que llamamos nebulosas y descubrir cómo la física pura y dura las convierta en auténticas guarderías donde nacen literalmente las estrellas y los planetas. Lo fascinante aquí es el contraste brutal que existe entre la apariencia y la realidad de estas estructuras. A ver, cuando observamos esas imágenes tan icónicas, las nebulosas nos transmiten una sensación de paz absoluta, casi de quietud eterna, ¿sabes? Como si fueran simples nubes tranquilas suspendidas en el silencio del vacío espacial. Sí, como de algodón intocable. Exactamente. Sin embargo, cuando analizamos los datos y la astrofísica detrás de ellas, nos cuentan una historia completamente distinta. Estas regiones son de hecho fábricas de creación estelar extremadamente dinámicas y, bueno, violentas y complejas. Son el escenario de procesos físicos súper energéticos. Eso es, son los procesos más transformadores que podemos concebir en todo el universo. Vamos a desgranar esto, porque el concepto en sí mismo ya rompe bastante los esquemas. Básicamente, a un nivel fundamental, los documentos nos dicen que una nebulosa es una gigantesca nube de gas y polvo situada en el medio interestelar. Y en cuanto a su composición, la materia prima es sorprendentemente simple. Muy básica, sí. Estamos hablando de que están formadas en su inmensa mayoría por hidrógeno y helio. Los elementos más primordiales que existen son los bloques de construcción principales, pero la clave de todo esto es que también contienen unas pinceladas cruciales de elementos más pesados, cosas como carbono, oxígeno, nitrógeno, silicio o hierro. Y para entender realmente la naturaleza de estas estructuras, debemos detenernos en un aspecto que es muy contraintuitivo. Me refiero a la densidad. Claro, porque engañan muchísimo a la vista. Muchísimo. Solemos imaginar una nube espacial como algo denso, palpable, como cuando atraviesas un banco de niebla espeso en invierno con el coche. Pero en el caso de las nebulosas, ese aspecto de nube espesa es tremendamente engañoso. El gas que las compone es de una tenuidad que roza lo absurdo. O sea que no es como volar a través de las nubes de la Tierra. Que va. Para ponerlo en perspectiva, el interior de la nebulosa más densa que puedas imaginar está muchísimo más vacío que el interior de la mejor cámara de vacío de alta tecnología que podamos construir en un laboratorio aquí en la Tierra. Fíjate, o sea que si a un grupo de exploradores espaciales se les ocurriera viajar al centro exacto de una de estas nebulosas majestuosas, esperando ver un espectáculo de colores a su alrededor, se llevarían una decepción tremenda, ¿no? Totalmente. Mirarían por la escotilla de su nave y verían el vacío negro salpicado de estrellas, igual que en cualquier otro lugar del espacio profundo. A todos los efectos, de cerca es una nube casi invisible. Madre mía, es alucinante pensar en eso. Ni siquiera se darían cuenta de que están dentro. Exacto, no notarían nada especial a su alrededor. Pero, claro, aquí es donde entra en juego la analogía de la escala, que es lo que realmente marca la diferencia y permite que ocurra la magia. Es casi invisible a nivel local, ¿de acuerdo? Pero es tan colosal que podría envolver nuestro sistema solar entero miles y miles de veces en el más mínimo esfuerzo. Efectivamente. El tamaño titánico lo cambia absolutamente todo. Estamos hablando de estructuras que no se miden en kilómetros, sino que se extienden a lo largo de decenas o cientos de años luz de un extremo a otro. Y debido a estas proporciones, aunque el material esté increíblemente disperso y haya apenas unos pocos átomos por centímetro cúbico, la suma total de esa materia es asombrosa. En su conjunto, a lo largo de todos esos inmensos años luz, acumulan suficiente materia para formar miles de estrellas como nuestro Sol. Es acumulación a escala cósmica pura y dura. Una densidad minúscula multiplicada por un volumen gigantesco da como resultado un enjambre estelar. Ahora que entendemos que son a nivel estructural,
Es muy interesante ver que el universo no fabrica un solo modelo de nebulosa. El catálogo de estas nubes cósmicas es súper variado y espectacular a nivel visual. Hay muchísima variedad, sí. Podemos dividirlas en 3 grandes familias principales según lo que mencionan los textos. Y lo curioso es que se diferencian muy claramente por sus colores. Empecemos por las que más nos llaman la atención en las fotos. Las nebulosas de emisión. Esas que brillan con colores intensísimos como el rojo o el rosa. El mecanismo que hace brillar estas nebulosas de emisión es pura física atómica en acción. A diferencia de una nube terrestre que solo refleja luz, estas nubes de gas ionizado tienen la capacidad de brillar por sí mismas. Como si fueran tubos de neón flotantes. Tal cual, como un inmenso tubo de neón cósmico. ¿Y de dónde sacan la energía para brillar? Pues de las estrellas jóvenes, masivas y extremadamente calientes que ya han nacido en su interior o están muy cerca. Estas estrellas emiten una cantidad brutal de radiación ultravioleta. Una radiación que es invisible para nosotros, claro. Eso es. Esa radiación viaja, golpea los átomos de gas de la nebulosa y los ioniza. El golpe energético les arranca los electrones. Luego, cuando el gas busca volver a su estado normal y se recombinan, el proceso libera un fotón, emite luz. Y el tono rojizo que inunda estas imágenes proviene del hidrógeno abundante pasando por este proceso. El ejemplo clásico de esto es la nebulosa de Orión, ¿verdad? El mejor ejemplo posible, sin duda. Una nebulosa tan brillante y activa que incluso se puede llegar a intuir con unos prismáticos desde nuestro propio planeta. Pero luego tenemos un segundo grupo, las nebulosas de reflexión. Estas no tienen el motor interno encendido, no brillan por sí mismas. ¿No? Actúan más bien como espejos. Literalmente como espejos cósmicos gigantes reflejando la luz de las estrellas de su vecindario. Y el resultado es que las vemos siempre de un tono azulado muy fantasmal. Resulta que el polvo interestelar dispersa muchísimo mejor las longitudes de onda cortas, la luz azul, que la roja. Es a grandes rasgos el mismo principio de dispersión de luz por el cual el cielo de nuestro planeta se ve azul durante un día soleado. Un fenómeno físico universal aplicándose a escalas totalmente distintas. ¡Qué pasada! Y finalmente llegamos al tercer grupo, que visualmente es el más dramático, las nebulosas oscuras. Estas son mis favoritas, la verdad. No emiten luz propia ni tienen estrellas cercanas que las iluminen. Son regiones de la nube increíblemente densas, cargadas de polvo cósmico opaco. Como un muro de ladrillo impenetrable. Exactamente. Bloquean por completo la luz de las estrellas de fondo o de otras nebulosas que puedan estar detrás. Por eso las vemos como siluetas negras, vacíos recortados sobre un fondo brillante. Un ejemplo icónico es la silueta de la nebulosa Cabeza de Caballo. Que parece literal la cabeza de un caballo negro en medio del espacio. Sí, es inconfundible. Pero más allá de su apariencia siniestra, lo verdaderamente vital de estas zonas oscuras y frías es que es precisamente ahí, en su interior, donde empieza la formación estelar. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Tenemos esa inmensa nube fría, un muro oscuro flotando en estado de aparente quietud. La pregunta es, ¿cómo pasamos de un bloque de gas congelado a la creación ultraviolenta y energética de una estrella? ¿Cuál es el detonante? Todo se reduce a la gravedad. El material dentro de la nebulosa no es perfectamente uniforme. Siempre hay ciertas irregularidades, grumos en la mezcla. Un poquito más densas por azar, ¿no? Eso es. Y en el universo, la gravedad dicta las reglas. Esa zona un poco más densa tiene más gravedad local, así que atrae más gas de su entorno. Al acumular más gas, se vuelve más masiva y densa, lo que aumenta aún más su campo gravitatorio. Un efecto de bola de nieve implacable. Implacable. A medida que este material colapsa y cae hacia el centro, la densidad se dispara. Y por pura fricción y compresión, la temperatura empieza a subir drásticamente hasta formar un núcleo caliente. Es asombroso cómo la simple acumulación contiene la semilla de su propia transformación. Pero también hay aceleradores externos que pueden empujar este colapso, según los textos. Sí, no siempre es un proceso lento y aislado. Pensemos en la onda de choque de una explosión de supernova, por ejemplo. Una estrella masiva que muere y revienta enviando un tsunami de energía. O el paso de la nube por un brazo espiral galáctico donde todo se comprime. O la simple presión de radiación de estrellas masivas. Si conectamos esto con el panorama general, empezamos a entender realmente por qué utilizamos el término guardería estelar. Cuando un evento masivo, como una supernova, golpea una nebulosa, genera ondas de compresión por toda la nube.
provocando colapsos gravitatorios en cadena por todas partes. Exacto. Una región inmensa se convierte de repente en un hervidero caótico. Por eso hablamos de guarderías, porque en una sola nebulosa pueden estar naciendo cientos o miles de estrellas simultáneamente. O sea, entramos de lleno en la fase de protoestrella. Tenemos cientos de esos núcleos calientes formándose. El núcleo central se calienta más a medida que cae material y empieza a girar sobre sí mismo cada vez más rápido. Utilizando la analogía de los apuntes, que es buenísima, es exactamente igual que una patinadora sobre hielo. Una analogía perfecta de física clásica. Cuando la patinadora gira con los brazos extendidos va a una velocidad, pero si recoge los brazos contra el cuerpo, gira muchísimo más deprisa por la conservación del momento angular. Y en el espacio pasa igual. El gas súper expandido se está concentrando hacia el centro, así que todo el sistema tiene que girar muchísimo más deprisa para compensar. Pero ojo, en este punto la protoestrella genera mucho calor, brilla en el infrarrojo, pero aún no es una estrella de verdad. No, todavía falta el evento principal. El calor proviene solo de la inmensa fricción del gas colapsando. Pero la gravedad sigue apretando y la temperatura sigue escalando. Hasta llegar al encendido estelar, el momento crítico. El milagro de la astrofísica. Cuando el núcleo alcanza entre 10 y 15 millones de grados, la presión y el calor obligan a los núcleos de los átomos de hidrógeno a fusionarse. Algo que odian hacer por naturaleza. Chocan con tal violencia que se unen para crear helio. Y en este proceso de fusión nuclear constante ocurre la magia. Una fracción de la masa original se convierte en energía, siguiendo la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc². Energía pura y dura irradiando hacia el exterior. Exactamente. Y esa energía empujando hacia afuera logra equilibrar por fin a la gravedad que empuja hacia adentro. El colapso se detiene y oficialmente nace una estrella. Entonces, ¿qué significa todo esto para el resto del material? Tenemos la estrella nueva en el centro, pero alrededor queda una cantidad inmensa de gas y polvo sobrante girando a velocidades de vértigo por el efecto de la patinadora. Ese material sobrante es fundamental. Por la rápida rotación y las fuerzas centrífugas, ese enjambre de polvo y gas se aplana formando un disco protoplanetario. Una especie de anillo de Saturno gigante. Eso es. Y aquí la nebulosa demuestra que no solo es una fábrica de estrellas, sino una verdadera fábrica de planetas. Pasamos a una geología a escala espacial. El polvo microscópico choca suavemente en el disco y se pega. Como las pelusas debajo de la cama, ¿no? Literalmente se van agregando. Literal. Se forman pequeños agregados, luego rocas y luego planetesimales que ya miden decenas o cientos de kilómetros. Que supongo que con ese tamaño ya tienen su propia gravedad. Claro. Esos planetesimales empiezan a atraerse activamente, limpiando sus órbitas y dispersándose en colisiones brutales. Y de ese caos emergen los protoplanetas y finalmente los planetas completos que conocemos. Es un viaje increíble. Desde una nube invisible y fría hasta un sistema complejo con planetas. Y lo más impactante de este relato es darnos cuenta de que esta es la historia de nuestro propio Sol. Nació probablemente en una de estas nebulosas, rodeado de estrellas hermanas en un cúmulo estelar masivo que terminó dispersándose con los eones. Así es. Y tenemos ejemplos visuales de este proceso de nacimiento constante en la galaxia, como los famosos pilares de la creación. Ah, sí. Esas columnas de gas monumentales. Que están siendo brutalmente erosionadas por la radiación, pero en su interior más profundo, resguardados, hay núcleos densos gestando estrellas en este preciso momento. Es una guardería estelar en tiempo real. Y hay un detalle final fascinante. Todos estos elementos pesados nacieron en explosiones de supernovas anteriores, de estrellas que murieron y enriquecieron estas nebulosas. Es un ciclo de reciclaje constante. El universo recicla sus materiales. Las nebulosas recogen los escombros, los mezclan y forman estrellas de nueva generación con discos protoplanetarios ricos en metales, capaces de formar planetas rocosos. Llegamos así al final de nuestra inmersión profunda. En resumen, vemos que las nebulosas son auténticos laboratorios cósmicos, donde se mezclan los ingredientes del universo una y otra vez. Y esto plantea una pregunta importante y bastante sugerente para terminar. A ver, cuéntanos. Si conectamos el dato de que nuestro Sol nació en un cúmulo con estrellas hermanas que luego se dispersaron, yo me pregunto, si nuestras estrellas hermanas nacieron de la misma nube exacta, con la misma mezcla química exacta que formó la Tierra, ¿dónde estarán ahora esos sistemas solares dispersados por la galaxia? Qué buena pregunta.
Nos despedimos cordialmente de todos los que nos han acompañado hoy y animamos a todos a que la próxima vez que miren el cielo nocturno lo hagan con esta nueva perspectiva astronómica. Muchas gracias y hasta el próximo análisis a fondo.